luego en el 88 compite por la presidencia de la República y en octubre 1 del 89 muere. Tenía o él se movía en un camioncito que se llamaba el Chamaquío y en el Chamaquío lo acompañábamos para recorrer algún lugar y estar con él. ¿Y en alguna parte de ese proceso sintieron temor por su seguridad o algo así? Y nosotros desde la Secretaría de Economía varias cosas hicimos importantes y por eso Tesla está aquí, independientemente que si Samuel fue y hizo o el gobernador, eso no, pero si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no hubiera llegado aquí. Si eso no lo hubiésemos logrado, no estaría Tesla aquí, se hubiera quedado en Estados Unidos. ¿Y cómo es un día normal de trabajo con el presidente? ¿Cómo es el presidente? El presidente es un hombre incansable, es un hombre que tiene un sentido del humor increíble. La verdad es que es un hombre divertido, además es un hombre con un conocimiento enorme, te conoce no solamente la historia del país, sino también te conoce el país de una manera importante. Si vienes en la carretera ya te va a decir, aquí, ¿qué sigue? Haz de cuenta, ¿no? Y al final le digo, bueno, presidente, pues te quiero decir que se me hace que ya no te estoy sumando. Cuando se quieren portar muy machitos aquí en el gobierno del estado, te dicen, y no nomás este gobierno, hablo desde el anterior, salen y no, sí, ¿qué vamos a hacer? Y ya que ven qué implica, a todo mundo se le acaba la valentía. ¿Cómo te enteras de la muerte de Maquio? Pues Tatiana Cloutier, bienvenida a Influencia Social. Estamos compartiendo todas las semanas historias de personas que han impactado en la sociedad y pues nos da mucho gusto que estés ahí con nosotros. Al contrario, muy contenta de estar aquí y poder pues compartir, que yo creo que es la parte más hermosa que podemos hacer los seres humanos, compartir quiénes somos, compartirnos y a partir de ahí pues que pase lo que tenga que pasar. Claro, pues vamos a empezar por tus inicios. ¿De dónde eres originaria? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Nací en Culiacán, Sinaloa. Nací en Culiacán un 12 de agosto del 64, tengo 58 años, vengo de una familia de 11 hijos, soy la quinta, y de hecho me tocó algo interesante, mis papás se cambiaron a la casa donde yo nací y ahí pues vivimos todo el tiempo. De hecho hoy mis hermanos, Leticia, mi hermana, hizo la casa donde nacimos, la hizo una fundación, es la Casa del Maquío, un espacio para formación de liderazgos para construir la paz. Oye, entonces, pero desde chiquita has estado inmersa en el tema, pues, de ayuda a la sociedad o el tema... Sí, fíjate que mi mamá, yo les digo que yo conocí el DIF en mi casa. Órale. Y lo pongo de esa manera, porque mi mamá, una mujer con un corazón enorme, siempre que iba alguien a casa a solicitar algo, nos decía, dale una escoba a la señora que barra y hazle de desayunar. O en unas ocasiones iba mucho la gente a pedir con una receta, es que señora, las medicinas y no sé qué. Y en aquel entonces, bueno, Culiacán era una ciudad de 350,000 habitantes y pues la botica, entonces hablabas a la botica y te traían, muy rápido te traían el producto. Eran los Rapid de antes o los Ubers de hoy, que no tienen nada que ver, era muy distinto. Entonces, ella nos decía, haz esto, apoya con esto, y se la vivió apoyando. Entonces, en mi casa había filas de gente pidiendo apoyo y mi mamá siempre tuvo no solamente la generosidad de poderlo hacer, sino siempre nos enseñó a hacerlo y hacerlo con creces. Órale. Y entonces, pues toda tu infancia la viviste allá, ¿y hasta qué etapa más o menos de la adolescencia o de la juventud? Los primeros 15 años los viví en Culiacán, fui a la primaria, primero al Colegio Chapultepec 2 años, luego nos cambiaron a una escuela de gobierno, la Escuela General Ángel Flores, ahí estuve tercero, cuarto, quinto y sexto. La secundaria la hice en un colegio de monjas, el Colegio Sinaloa, y preparatoria me fui a Estados Unidos, a San Francisco, a estudiar la prepa. Estudié en San Francisco, California, en San Anselmo, en un colegio de dominicas. Estudié la prepa 3 años, luego me vine a Monterrey y aquí estudié la carrera y me quedé. ¿Aquí te estudiaste? ¿Qué estudiaste? Estudié la licenciatura en lengua inglesa, la estudié en el Tecnológico de Monterrey, terminé la licenciatura, estudié luego una maestría en la Universidad de Nuevo León, en la Uni de Nuevo León, estudié la maestría en Administración Pública. Y bueno, eso. Entonces, desde los 15 años prácticamente
has estado o vivido aquí en Nuevo León, ¿verdad? No, desde los 18. Desde los 18. De 15 a los 18 me fui a San Francisco. A San Francisco, a la prepa, regresas aquí a la carrera. Así es. A Nuevo León. Y estudiando la carrera, ¿dónde vivías? Vivía mi papá compró una casa, ¿Sí? Estábamos aquí, repito, vengo de una familia de 11, estábamos aquí estudiando, Manuel, Eric, Rebeca y yo, éramos 4 que estábamos estudiando juntos. Leticia, mi hermana, se estaba por ir de terminar la carrera, y mi papá, cuando empezaron los hijos, que nos llevamos muy poca edad, nos llevamos 11 meses, los primeros 5, sí. Entonces dijo, híjole, tengo muchos allá, entonces decidió, compró una casa aquí, instaló a todos en el mismo lugar, y se volvió ya un espacio pues de la casa, de la familia propiamente. Viví en la calle Amacuzac 1006A, entre Blanco y Tonalá. Órale. Aquí a una cuadra de Las Torres, en el municipio de San Pedro. Ahí viví toda la carrera y viví hasta que Rebeca se casó y mi mamá le regaló la casa, o mi papá, ya no me acuerdo. Bueno, mis papás le regalaron la casa a Rebe. De ahí pasé a vivir, viví un tiempo en unos departamentos mientras encontraba dónde vivir. Compró mi mamá una casa en Motolinía, en la calle Motolinía, una colonia privadita ahí por Tampiquito. Ahí viví hasta que me casé. Órale. Cuando estabas aquí estudiando, pues su papá fue muy activo en la política, ¿no? Pues fíjate, cuando yo empecé a estudiar, bueno, sí, mi papá estuvo en los organismos empresariales, en Sinaloa, siendo él agricultor y empresario. Estuvo de presidente de la Unión Nacional de Productores de Hortaliza, estuvo en caminos vecinales, estuvo ahorita estoy en la ARC, sí. Estoy pensando en la Asociación de Agricultores Río Culiacán, sí, estoy viendo las siglas. Fue un hombre muy activo y muy comprometido en lo público, y cuando digo en lo público no es necesariamente la vida pública, sino estamos hablando de en la polis, okay. Eso de que le hace bien al todo, vamos a ponerlo así, y entró a la política partidista porque fue presidente luego a nivel local o a nivel estado, fue presidente de organismos empresariales y voy a ir para atrás, fue presidente de Hombres de Negocio México-Estados Unidos, fue presidente del CCE, fue presidente de Coparmex, no me acuerdo si 2 años del CCE y 2 de Coparmex o 3 y 3, no me acuerdo cómo estaban en aquellos años. Y cuando deja todos los puestos dentro de la vida empresarial, se retira de eso y decide participar en la vida pública. Dice él que estudió todos los documentos de los partidos políticos y que el Partido Acción Nacional en aquel entonces fue el que encontró más afín a lo que él creía y entró a las filas de Acción Nacional. En el 86 compite para la gobernatura del estado de Sinaloa. Paco Labastida se roba la elección y él hace como una promesa y dice, aún no he empezado a luchar, voy a dedicarme a que México se democratice. Luego en el 88 compite por la presidencia de la República y en octubre 1 del 89 muere. Sí. En ese proceso de la campaña, sobre todo la presidencial, ¿te toca a ti apoyarlo en algún tema? ¿Qué actividad te tocaba hacer? Lo apoyamos más en la de Sinaloa o más directo en la de la... Porque estabas allá. En la de presidente. Fue el verano, porque íbamos y veníamos. Porque pues eras estudiante y vas y vienes a tu casa. Entonces tuvimos rápido, pues salías en mayo y volvías a entrar en agosto. Entonces tuvimos junio, julio, 2 meses de vacaciones y andábamos con él para arriba y para abajo acompañándolo. Volanteábamos, de hecho las campañas eran muy distintas a como eran hoy. Es cierto. Mi papá hizo muy similar, de hecho puedo decir, él dice que la campaña le costó no sé cuántos tenis, andaba toque y toque puertas, haciendo visitas domiciliarias, también hicieron un folletito, era un periodiquito de 4 hojas, sí. Que decía quién es Maquillo, le hicieron una caricatura con su vida, con su historia, y entonces repartíamos el periodiquito, el folletito, le ayudábamos a organizar visitas domiciliarias y algo también que era antes, era muy simpático, había un directorio, no sé si los conocieron o no, pero los directorios eran los teléfonos. Los telefónicos. Así es. Sí, la de sección blanca y la amarilla, así ¿verdad? Así es, entonces en la blanca lo que hacíamos era
organizar a la gente para que hablaras, para invitar a mítines, para invitar eventos, y te tocaba la A desde Álvarez hasta... Por apellido, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Entonces apoyamos mucho en eso, y lo apoyamos también en conseguir quienes fueran representantes de casilla. También los llenados de los formatos para representantes de casilla era una friega, porque eran en aquellas Olivetis, ¿no? Entonces llenabas los formatos, y si te equivocabas, ¿no? Tenías que meter el borrador. Bueno, entonces le ayudamos con toda esa parte. Eso fue parte de lo que me tocó hacer, y pues eso, en el 86. Y en el 88, como ya estábamos estudiando aquí, ya estábamos en periodo de clases, los fines de semana nos tocaba acompañarlo o alcanzarlo en diferentes partes de la República para acompañarlo en algún lado. Sí. Tenía, o él se movía en un camioncito que se llamaba el Chamaquío, y en el Chamaquío lo acompañábamos para recorrer algún lugar y estar con él, y pues más que todo andábamos de hijas de, y algo en lo que sí ayudamos o apoyamos. No teníamos no había esto, y la televisión además no se abría a la oposición. Entonces hubo una entrevista que le hizo Ricardo Rocha, una entrevista extremadamente exitosa. Entonces se sacaron muchas copias de eso, y lo que hacías es visitas en lugares para que la gente viera la entrevista, y la entrevista fuera pasando para que fuera replicando y la pudieran ver y ver lo que opinaba, su visión de país. ¿Alguna anécdota de esos recorridos que hacías? Dos cosas que puedo contar. Bueno, hay una que él cuenta y que es muy simpática en Culiacán, bueno, en el sur de Sinaloa, en un poblado. Iban él y Rojo. Rojo era el que iba a ser el diputado, un diputado por la zona de aquel, y llegaron al pueblo, iban a hacer un mitin, y resulta que en el mitin había 4 personas. Entonces voltea y le dice, bueno, Rojo, yo empiezo y tú cierras. Tú convences a 2 y yo a los otros 2. Entonces, no, digo, esa es... Bueno, y fuimos viendo cómo todo este movimiento se fue haciendo algo muy interesante. En las anécdotas que puedo contar, fueron las mujeres quienes dieron la cara. Sí. Fueron las mujeres quienes dieron la cara. Los hombres muy cobardes, con razón o sin razón, no lo sé, simplemente así. Y creo que por eso este país tardó tanto en poder dar la vuelta a la tortilla, porque los hombres, se nos van a enojar, pero no importa, cuidando, vivíamos en un sistema represor a pasos agigantados. A Maquío lo reprimieron de una manera impresionante, le invadían el campo, le mandaban auditorías, o sea, el gobierno estaba... Porque aparte el gobierno organizaba toda la elección prácticamente, ¿no? Organizaba la elección, se la robaba, hacía todo, y te daba el resultado que necesitaban como lo necesitaba. Pero te digo, el gobierno reprimía todos los esfuerzos de oposición, el gobierno reprimía cualquier voz de disidencia. Entonces los hombres se quedaban callados y las mujeres salieron a dar la cara con Maquío. Entonces fue un movimiento de muchas mujeres, de muchos jóvenes. Y en Sinaloa podría decirte así, muy interesante. Sinaloa decían, no lo sé si todavía, pero que era extremadamente priista, que había un gen muy arraigado. Le preguntabas tú a la gente, y a lo mejor esa puede ser la anécdota más interesante. Le preguntabas a la gente, ¿está usted contenta con el gobierno? No. ¿Por qué no? Pues porque no hay seguridad, porque no nos dan apoyo, porque se roban el dinero, por una serie de cosas. Oiga, ¿y por quién va a votar? Por el PRI. O sea, la gente seguía votando por los mismos, ¿no? Así es, ¿no? Y había un dicho que Maquío repetía mucho y decía, en aquellos años cuando todavía el ejido estaba sometido al gobierno de alguna manera, y decía, no hagas ruido en el ejido porque te quitan la parcela. Sí. Entonces, ¿qué fueron estas cosas? Luego en el 88 ya nos tocó una parte mucho más divertida, porque ya ibas pues ibas en el Chamaquío y todo, pero algo que en aquel entonces el Partido Acción Nacional, que era en el que Maquío militaba, no recibía prerrogativas del gobierno. Okay. Entonces, al final de cada mitin se sacaba una sábana y la gente aventaba el dinero ahí, con eso se pagaba, y con donativos se pagaba la campaña. Recuerdo mucho en uno de los lugares en Guadalajara, para ser exacta, terminó el mitin, y ya nos íbamos, así iba el Chamaquío, y de repente tocan la puerta, y una señora de edad muy avanzada quería parar el camión, o sea, el Chamaquío, sí.
y pues el carro va andando y mi papá dijo, párense, párense, y la señora llegó con su bote de Chocomil, que era su alcancía, y le dijo, ingeniero, yo no sabía que tenía que cooperar. Le dijo, y fui por mis ahorros, y le entregó la lata de sus ahorros. De sus ahorros, ¿no? Bueno. Una chava vendió su carro aquí de la Universidad de Monterrey, vendió su carro y con el dinero ese se lo dio para la campaña. Es decir, esta campaña, la campaña del 88, fue una campaña pagada con el dinero de los mexicanos y las mexicanas de forma directa y no indirecta. Y cuando digo no indirecta, porque pues con las prerrogativas son los impuestos dando la vuelta en el buen sentido. Entonces creo que eso fue lo que hizo una campaña muy pegajosa y una campaña de compromiso con la gente. De convencer uno a uno, ¿no? Así es. ¿Y en alguna parte de ese proceso sintieron temor por su seguridad o algo así? Crecimos en Sinaloa, ¿no? Ya de entrada te estoy hablando, no eran los narcos de ahora, sino se le llamaban gomeros en aquel entonces. Pues vivías y no digo que estabas acostumbrada, pero no, más oías, de vez en cuando balaceras, pues nos tocó también, no creo que tú sepas de esa historia, pero cuando Caro Quintero se roba a Sarita, y entonces se robaban, los gomeros se robaban a las muchachas, entonces digo, había como que tener ciertos cuidados y ciertos lugares a donde no había que salir en ciertos horarios en Sinaloa, y eso pues creaba pues un temor. Sí, un ambiente, una sensación de inseguridad. Así es, ¿no? Sí. Esa es una de las cosas que estaba ahí latente. Por otro lado, a mi papá lo invadieron, el rancho se lo invadieron de forma constante, sin embargo él nunca usó guaruras, nunca usó nada, y la puerta de mi casa siempre estuvo abierta y en el sentido literal, o sea, no había llave, era una puerta que estaba abierta y tenía una puerta de madera, como para que no entraran las moscas, y tú abrías la puerta y te metías. Entonces, yo estuve acostumbrada a vivir así, él así vivía, y él decía que el que lo quisiera matar lo iba a matar. Entonces era un hombre extremadamente arriesgado, confiado en él, en lo que hacía y en el Creador, un hombre creyente, y pues no nos enseñó a vivir con pensamientos de miedo. Okay. Termina la campaña del 88, llega el 89 y en octubre, ¿verdad? En octubre primero. Pues fallece ante circunstancias que se analizaron y demás. ¿Cómo te enteras de la muerte de Maquio? Estábamos aquí, de hecho era un domingo, me había tocado ir en ese entonces yo pertenecía a un club de corredores, el Club Correcaminos. Estábamos corriendo una carrera en el Nova. Me acuerdo si había sido 10 o 21, me acuerdo todavía estábamos en la pista, regresamos, llegamos a la casa y nos invitaron a Olinalá. Sí. No estaba como, no es el Olinalá de ahorita, antes no había tanta casa ni nada, era como un lugar más de paseo, y nos invitaron a Olinalá a una carne asada, subimos a Olinalá y de repente estábamos ahí, subió alguien a decirnos, oigan, hay que bajar, tu papá tuvo un accidente. Y bajamos, ya veníamos, estábamos Rebeca, Lucía y yo, veníamos nerviosas las tres queriendo sintonizar el radio, y pues yo creo que ellos ya sabían, porque como que no nos dejaban que sintonizara, y ahorita lo ves en retrospectiva, y le movían y esto y decían no hay, o sea, como que vienes de Chipinque, no se oía, o sea, y llegamos a la casa y a la calle de Amacuzac, cuando veníamos subiendo, cuando dimos la vuelta así, estaba afuera lleno de gente y de reporteros, ya no había nada que decir, o sea, ¿sí? Así nos enteramos. Así te enteras. Así es. Y finalmente la investigación oficial concluye que fue un accidente. La oficial concluye que fue un accidente, hay datos que, sí, contradictorios, etcétera, más eso es lo que se encontró y eso es como la historia pasó. Okay. A raíz de todo esto, ¿tú ya participabas en política? ¿Te metes más al tema yo te digo, de la actividad pública? Yo te digo, sí. Otra vez, para mí no era hacer política lo que hacíamos, no tenía ese nombre, sino era algo natural.
¿Era ayudar a los demás? ¿Era trabajar? Era trabajar para que te voy a decir, a nosotros nos llevaron a protestar desde bien chiquitas en Culiacán, cuando la CFE era del gobierno y se caía todos los días y se iba la luz, cuando Telmex era del gobierno y no había líneas, todo el día o sea, los teléfonos, te quedabas sin teléfono no sé cuánto tiempo. O sea, ibas a protestar a la catedral. Sí. Entonces íbamos ahí a las protestas. Pues entonces, digo, para mí era, ¿cómo te lo voy a poner? ¿Cómo te comprometes de forma constante con lo que quieres hacer que las cosas mejoren? Entonces crecí con esto como una manera de ser y yo lo tomé luego como una parte de vida personal en donde les digo no me quejo por aquello que no estoy dispuesta a hacer algo y si me quejo hago algo al respecto, entonces tengo dos, me callo o hago. Y con eso crecí y como lo vi en mi casa, mi mamá sirviendo, mi papá buscando el bienestar colectivo y diciendo que de hecho me acuerdo cuando yo no me quise regresar a Culiacán después de terminar la carrera, parte de lo que nos reclamaba decía que tenemos que el ser humano tiene una obligación de regresarle a la tierra que le dio nacer algo. Y yo creo que los migrantes, nuestros queridos hermanos migrantes lo entienden perfecto. Totalmente. ¿Sí? Sí. Yo me quedé en Monterrey, no me quise regresar a Culiacán. Te quedaste aquí. Ahora, ¿sales de la carrera en qué año? Ay, no me acuerdo, pero a ver. O sea, ¿lo de tu papá fue antes o después de salir de la carrera? Sí. En el 86, que estaba ay, es que... Ay, Dios. No sé, pero yo estaba todavía de estudiante. Yo estaba de estudiante todavía en el 80. No, en el 89 ya trabajaba con Mauricio. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Justo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? O sea, saliendo una vez mi primer trabajo, te voy a decir, trabajé mientras estudiaba, y ya llevaba creo que 3 materias, me quedaron al final, daba clases de inglés y daba clases de estructuras socioeconómicas de México en la prepa del TEC, esas 2 materias en la prepa Garza Sada, entonces estudiaba y trabajaba, ese fue mi primer trabajo, también di otro, o no sé si, bueno, fui maestra de 5º año de primaria en el Instituto Columbia, y el primer trabajo dentro de la administración pública, ahí tuve el negocio de traducciones muchos años con un grupo de amigas cuando salimos de la carrera, y mi primer trabajo formal dentro de la administración pública fue en el municipio de San Pedro como directora de asentamientos humanos. Okay. ¿Que compites en el 2003 o en el 2002 para ser diputada federal, 2003? No compito, fui pluri. Ok. Fui pluri en el 2003, 2006, fui pluri. ¿Del distrito 1? Ni siquiera. Las pluris son por las circunscripciones, y aquí fue una cosa en donde nos dijeron que estaba ahí una diputación para Rebeca, para mí, que se las estaban dando, por decirlo así, a una de las dos. Rebeca me dijo, mi marido no está de acuerdo. Yo le pregunté, yo no quería, entonces yo dije no, y luego al rato pasaron cosas y finalmente terminé de diputada. ¿No? Y cuando llegas al Congreso, ¿es lo que te imaginabas? ¿Cómo funcionaba el Congreso, los diputados? No era como me lo imaginaba. Ok. Y creo firmemente que el Congreso, entendiendo que las leyes son el marco regulatorio que rige una nación y que nos rige a todos, creo que el Congreso es extremadamente ineficiente e inoperante y que podría ser más eficiente y más y mejor operado. 500 personas es demasiado, las decisiones se toman entre menos, hay una falta de compromiso y responsabilidad por la mayoría de los ahí presentes, no vienen a las juntas, no esto, hay veces que yo te digo, yo estaba en la Comisión de Educación, de la cual nos sesionamos una cantidad de veces porque no había quórum, y luego como todos somos pares, pues entre pares, ¿cómo le quitas el dinero? O sea, aunque ya dices que te quitan y te descuentan cuando no vas, pero es muy complicado todo esto, ¿no? Entonces es súper ineficiente, es una ciudad amurallada y requiere una transformación enorme. Yo me acuerdo cuando estudié la carrera, la maestría en administración pública,
Mi tesis la hice o la iba a hacer la importancia de la disminución de los pluris. Okay. Y mi maestro asesor me dijo, ¿te quieres graduar o quieres o qué quieres? Y me reí y me dijo, ¿por qué? Me dijo, porque con esa no vas a avanzar. Entonces, bueno, cambié la tesis, cambié el tema lo terminé haciendo sobre lo que estaba en ese momento así como un énfasis y que me ha servido de plataforma mucho en la vida, de cómo la educación de las madres influye en la educación de las hijas. Y la hice en el municipio de Santa Catarina, muy concentrado en un levantamiento, en un estudio de levantamiento de campo. Y me regreso al Congreso. Creo que el Congreso podría funcionar con 300 legisladores y legisladoras. ¿En qué fórmulas elegidos? Yo creo que la fórmula puede ser mixta, pero es inoperante, es horroroso y es ineficaz. O sea, nada de lo que a lo mejor conceptualizaste antes de llegar, no tenías la idea de cómo funcionaba. No tenía la idea de cómo funcionaba. Acostumbraba a ver a los diputados o a la gente en el gobierno como, wow, qué chingones son que están ahí. Sí. Y de repente los veías y decías, sí. ¿no? Así es. Terminas de diputada, terminas en 2006. Ajá. Y tomas la decisión de abandonar el partido donde estabas. No, en el 2005. En el 2005, antes. El 5 o 6 de marzo del 2005, el 5 o el 6 de marzo salí de Acción Nacional, hice una renuncia pública y me quedé como diputada independiente. Órale. Éramos dos, un chavo de Puebla, sí. Futbolista, me acuerdo, ¿sí? Y teníamos una oficinita allá en un rinconcito porque nadie sabía cómo tratarnos porque éramos diputados independientes. Así es. ¿Y en qué año conoces al actual presidente, Andrés Manuel? Conozco a Andrés Manuel en el 2006, lo conozco en casa de Graco Ramírez, en una cena que me invitó el propio Graco, me invitó a mí, a mi mamá, bueno, debía haber dicho a Tatiana al último, a mi mamá, a Manuel, mi hermano y a mí. Mi mamá no quiso ir. Manuel y yo fuimos, yo invité a mi marido a que me acompañara y ahí conocí a Andrés, al presidente. Y de ahí empezó alguna relación que, pues, continúa. Ahí, fue un intercambio muy interesante y acordamos que nos volveríamos a ver si las cosas funcionaban y nos sentíamos cómodos en caminar con él en la campaña del 2006. Ya no lo volvimos a ver. Yo volví a ver al hoy presidente de la República hasta el 2011. Hasta el 2011. Así es. Porque también fuiste la coordinadora de la campaña presidencial en el 18, ¿no? Así es. ¿Y cómo te invita? ¿Qué te dice para invitar? Pues en el 2011... ¿volviste a ser diputada también en el 2018? No, en el 18 sí, pero en el 2011 me toca trabajar en el plan de gobierno de el hoy presidente. También recorrí la República, algunas ciudades, para platicar y decir por qué Andrés Manuel tendría que ser el presidente de la República. Movimos o llevamos a su esposa a algunos lugares para platicar con mujeres también. Y luego, regresé, lo vi en el Inter entre el 12 y el 17 otra vez varias veces, pocas, pero lo vi. Y en el 17 me reincorporo a pláticas y todo con él. Me sumo con Delfina Gómez, de hecho, me sumo a un cierre de Delfina, y ahí ya empiezo a trabajar de la mano con el equipo del hoy presidente en la conformación de un plan de gobierno. Me toca en el área de lo que era la parte de educación, lo que era cultura, lo que era la parte social, vamos a ponerlo de alguna manera. Y me invita en el 17, no, fue sí, a finales del año estábamos 29. Finales del 17. Sí, estábamos primero me habla César Yáñez y me dice que el presidente me estaba invitando a formar parte de la propuesta de gabinete que haría pública durante la campaña. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, mi mamá murió en el 17, en diciembre. Le dije, estoy aquí en el hospital. Le dije, estoy en otro tema. Le dije, mi cabeza, no tengo cabeza. Le dije, no, o sea, no, ni siquiera te estoy escuchando, ¿no? Para finales del año me invita, estamos ahí en el rancho en La Chingada,
y me invita a caminar a ver sus árboles, y caminando me dice, ¿qué te parece que coordines la campaña? Y entonces le digo, ¿cómo? Y le dije, ¿pero qué voy a hacer? Me dijo, lo que quieras, ya todo está hecho. Me dijo, fulanito de tal se encarga de la parte electoral, fulanito de tal de la logística, entonces vas a hacer lo que quieras. Yo me imagino que era muy difícil decir que no tenía coordinador de campaña, porque yo no coordiné la campaña como tal. Hice un papel de vocera, creo yo, sí, de coordinación de los esfuerzos de comunicación hacia la vocería, en los debates, en toda la parte de lo que estuvimos manejando, radio, televisión y redes alternativas. Y le dije, pues déjame ir a pensar. Me dijo, necesito que me digas porque el 18 de enero quiero hacer público el anuncio. Dije, pues dame chance y déjame ir a pensar. Llegué a mi casa y yo dije, mi marido me va a decir, estás loca, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando le dije, me dijo, ay, qué padre. Entonces dije, bueno, se acabó el pretexto. Entonces, otra vez me regreso a lo que me preguntaste hace rato. Si me quejo de las cosas, si no me gusta el México que teníamos, o me pongo a hacer algo para cambiarlo o no, y entonces di el paso. Y fuiste la coordinadora de la campaña. Así es. Y te vi muy activa en ese tiempo también, digamos, actualmente también, pero en Twitter. Sí. Muy activa y muy clara en los posicionamientos y todo. El Twitter habría que ver un poco el trabajo de las redes sociales, ¿no? Sí. El Twitter era lo que ahorita está haciendo Instagram y TikTok, sí, ¿no? El Twitter era como que el espacio de comunicación rápida y todo, no es el Twitter de hoy. El Twitter de hoy es el estómago de los seres humanos, es donde la gente va y vomita, y donde en el anonimato la gente es grosera, poco valiente, confunde libertad de expresión con groserías, con cobardía, porque yo digo que aquel que busca la libertad de expresión y se esconde en las faldas de una mujer no es libertad de expresión, es acto de cobardía. Pero bueno, lo pongo de lado y me regreso. Sí, efectivamente trabajamos mucho Twitter, trabajamos Facebook, lo tenía más dominado Andrés como candidato o presidente, y teníamos también ¿cómo se llama? Todo el tema de videos y estar sacamos una aplicación para estar comunicando los mensajes que queríamos que la gente reprodujera a lo largo del día. Y durante el proceso de la campaña, pues fueron viendo que la ola venía fuerte, ¿no? O sea, que no había forma de que alguien le ganara a Andrés Manuel. Así es. Y te identificamos como figura, incluso ya la gente de Twitter te puso hasta la tía Tati. La tía Tatis, así es. ¿Te gusta que te digan así? ¿No? Ni sí ni no. Yo creo que la gente te tiene que decir cómo se siente a gusto. Y yo lo ponía mucho, hicimos mucho clic con los jóvenes. Conectaste mucho con los jóvenes, así es. Y entonces, yo digo que cómo le dice un joven a una persona que la ve ruca y dice, pues tía. Y ya, así se quedó. Qué así bueno. Es. Y bueno, en ese proceso también entras al Congreso, ¿no? O sea, soy diputada del 18 al 20, así al 20. Es. Y luego te invita el presidente a ser la secretaria de Economía. Así la es. Secretaria de Economía. Y llegas a la Secretaria de Economía, pues son uno de los grandes retos, ¿no? La parte económica de los países. ¿A qué te enfrentas ahí? Sí, y hay que entender el gobierno del presidente de la República, ¿sí? El presidente tenía, otra vez, porque la gente decía, ay, ¿cómo va a entrar una vieja que no es economista? Primero, en el mundo, la mayoría de la gente que ha estado en economía no son economistas. En México, tampoco. Okay. Y lo voy a poner, Fernando Canales no era economista, es abogado, ¿no? Sí. Bueno, Graciela Márquez sí era economista, no sé si el de Alfonso sea o no, ese sí no tengo certeza, pero los que estuvieron con Fox, todos no eran, o sea... Eran abogados, administradores, etcétera. Así es, ¿no? Y habría que entender esto, ¿no? ¿Qué hace alguien en la Secretaría de Economía desde la perspectiva de lo que me tocó hacer y desde lo que entiendo? Eres el vendedor en el buen sentido de la palabra del país hacia adentro y hacia afuera. Vienes a vender la posibilidad de crecer, de invertir y de poner condiciones para facilitar la inversión y para poder facilitar el crecimiento a partir de las políticas públicas que ya estaban planteadas muy claramente por Andrés Manuel, presidente. ¿Sí?
El presidente tiene muy claro cuál era la parte de cómo se iba a manejar la economía, especialmente con una situación que no estaba prevista antes o en la elección, la pandemia. Así es, la pandemia. O sea, podemos decir lo que nos dé la gana, pero la pandemia vino a cambiar el enfoque de todo y hacernos ver la vida. Por eso, sí. Y bueno, y entonces, ¿por qué no de México? Vaya. Claro. Entonces, Andrés, el presidente tenía muy claro que había una política donde había que apoyar a los demás abajo, donde había a los demás arriba la podían hacer solos y donde había que voltear el enfoque a trabajar con la gente que históricamente quedó atrás. Esa es como la política del presidente, gastar lo menos posible en términos o sea, no aumentar la deuda, datos macroeconómicos bien manejados, que lo ha hecho de una manera extraordinaria, creo, Hacienda, y por otro lado, invertir en el sureste mexicano. Más o menos, digo, lo puedo poner. Panorama general. Y con algunas cosas que pegan en la parte económica, que yo digo que positivamente. Logró el presidente aumentar, aunque ahorita con la inflación, y ahorita entramos en esto, porque van a decir, esta vieja no va al súper o no va al mercado, pero te digo, logró aumentar el ingreso de las personas a través de elevar el salario mínimo. Sí, el salario mínimo en frontera creció a 120 y tantos, no me acuerdo si ahorita lo tenemos a 128, creo que sí. Habiendo venido casi, subió una cantidad tremenda, habiendo venido de los 80, creo que andábamos 80, ¿sí? Y luego en el resto del país también ha subido el salario mínimo, eliminando el outsourcing, haciendo una modificación en la ley del trabajo importantísima, que todo esto trae repercusiones positivas porque el movimiento del recurso en el consumo interno ha movido el PIB de alguna manera importante, cosa que no pasaba hace muchísimos años en el país. Por otro lado, el otro factor, el tema de decir, tenemos tratados internacionales, con quienes fortalecemos, con quienes cómo le hacemos para TEMEC, que terminaron de negociar en la transición con Peña Nieto y con el presidente en tránsito, estaba él en transición, cómo llevar a cabo este seguimiento al propio TEMEC. Entonces, esa fue una de las tareas importantes. La otra es qué pasaba con la Unión Europea y el tratado que teníamos con ellos, luego con Inglaterra para el tratado de continuidad cuando Inglaterra sale de la Unión Europea a partir del Brexit. Y luego, o sea, ese era como el escenario en general. Y por otro lado es cómo diseñar una política industrial, que el presidente siempre dijo, la mejor política industrial que dijeron los neoliberales era que no hubiera política industrial para manejar esto. Entonces así encontramos la Secretaría de Economía, además con la parte de la minería en un espacio donde estaba todo manual y que había que caminar a construirlo a través de la parte digital y darle un cuerpo de seguridad de otra naturaleza, y también donde encontramos un acto enorme de corrupción en todo lo que viene siendo el INADEM, que eran los apoyos a las pequeñas y medianas industrias. Yo creo que ese tema de corrupción sí ha sido una de las banderas del presidente, ¿no? Así es. Y creo que de alguna manera pues se ha estado trabajando, que es un tema que hay que seguir trabajando permanente, ¿no? Es un tema, es un tema permanente, es un tema de, y aquí hay corrupción que haces, corriges y corres a quien hay o sancionas y sigues haciendo mecanismos para que eso se vaya limpiando, ¿no? Es un tema constante. Hablando del tema económico, pues sabes que recientemente se anunció la llegada de Tesla aquí a Nuevo León. La llegada de una empresa como Tesla aquí al estado, la Secretaría de Economía tiene de alguna manera información previa que va a llegar a empresas de esta naturaleza. ¿Tiene alguna intervención también te en los platico estados? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Y ahorita voy a Tesla, ¿no? Sí. Y gracias por preguntar eso, porque creo que Tesla no hubiera llegado si no hubieran sucedido ciertas cosas eso es previas. Lo que queremos saber, sí. Ahí voy aquí. La Secretaría de Economía, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas, porque así lo decidió el presidente, cuando se acaba ProMéxico, se extingue ProMéxico, las embajadas han sido factor de promoción de alguna manera o vinculante también hacia el exterior.
Y la Secretaría de Economía, nosotros salimos, promovemos de diferentes maneras, hacemos alianzas con quien sea, como se puede somos creativos. Sacar adelante el tema. Y lo hicimos otra vez, recuerdo, y vuelvo a anteponer el tema de pandemia, ¿no? Trabajas con la iniciativa privada, trabajas con los países, trabajas con las embajadas, haces benchmarking para fortalecer la promoción y buscas sobre todo encadenamiento para que los productos que se hacen en nuestro país crezcan en el contenido nacional y entonces podamos subir el PIB. Más o menos esto es, y me voy un poco a Tesla. Primero, no olvidemos el TEMEC. El TEMEC, si lo vemos a la luz de lo que viene siendo lo que se firmó, el famoso TLC con Salinas de Gortari y el Bush papá, sí fue Bush, ¿no? Sí fue Bush. Abre todo un escenario en donde América del Norte se fortalece con la parte automotriz. Entonces se desarrolla toda esta parte que de alguna manera Fox apoyó en el Bajío con infraestructura para que luego se viniera, que yo digo que lo que Andrés Manuel está haciendo hoy en el sureste va a ser las bases de lo que fue en su momento la infraestructura que le puso Vicente al Bajío, y entonces se detonará un crecimiento impresionante en el sureste, y que no es una varita mágica de un día a otro porque el desarrollo se va dando poco a poco, ¿no? Pero entonces la parte automotriz se fortalece en América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México logran consolidar la industria, y nosotros desde la Secretaría de Economía varias cosas hicimos importantes, y por eso Tesla está aquí, independientemente que si Samuel fue y hizo o el gobernador, eso no, pero si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no hubiera llegado. ¿A qué me refiero? Primero, Canadá y México hicimos una consulta dentro de los mecanismos del TEMEC para que se respetaran las reglas de origen automotriz como se negociaron en el TEMEC. Estados Unidos las quería de otra manera y no las estaba respetando. No nos pudimos poner de acuerdo en las consultas y nos fuimos a un panel. Y el panel lo ganó Canadá y México. Le ganamos a Estados Unidos. Si no hubiéramos ganado ese panel y no hubiéramos ido a ese panel, o sea, foco amarillo, número 1. Número 2, Estados Unidos lanzó una iniciativa, el CHIP Act, que le llaman ellos, donde decían que se daría 6,500, y voy a cerrarlo en 7 porque creo que son 500 a la batería, $7,000 a cada automóvil eléctrico que se hiciera en Estados Unidos. Si eso hubiera quedado así, Tesla no estaría aquí. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros junto con Canadá recorrimos y usamos el micrófono donde pudimos en todo Estados Unidos para estarle diciendo a los legisladores, a la gente del gobierno americano, y decirle: tú no puedes decir eso porque vas a destruir lo que construimos por tantos años, que es una industria fortalecida, que es la industria automotriz. Tú tienes que tener, y respetando el propio TEMEC, hablar de la región, que esos $7,000 se le darán a las empresas que se construyan, o a las piezas que se construyan, o a los vehículos eléctricos que se hagan en América del Norte. Si eso no lo hubiésemos logrado, no estaría Tesla aquí, se hubiera quedado en Estados Unidos. Entonces, que los que te digan dónde quedó es lo de menos en términos si hubiera quedado en México, pero no hubiera quedado si estos dos actos no se hubieran llevado a cabo. Y eso lo hicimos en la Secretaría de Economía. Y me siento muy orgullosa de ello. Sí, porque de pronto a veces no queda muy claro cuál pero es. Eso, pero te digo, es muy valioso. Sí. El gobernador o el gobierno del estado hizo una tarea. Hicieron sus gestiones y demás, es, ¿no? Ajá. Pero las condiciones a través del TEMEC ya estaban dadas para que pudieran. Se construyeron. Estaban sentadas, y si no hubiéramos cuidado esos dos detalles, no se vienen. No se vienen para acá. Pues qué interesante. Y ahora llega Tesla y llega una serie de empresas también periféricas que incluso pudieran ser más grandes que lo que es propio Tesla. Y ya unas estaban, Por ejemplo, está ay Dios, hay una en Laredo, en Linares, y en Coahuila, que es la misma marca y que hacen toda la parte frontal de los tableros, que se me fue el nombre ahorita, estoy viendo las iniciales, y AVIP, Pero hacen toda la parte de tableros. Toda la parte de tableros eléctricos para Tesla. Perfecto. Así es, ¿no? Entonces vienen, y aquí lo que se vuelve importante, porque si no, nomás te vuelves armador. ¿Qué es lo que tenemos que construir? Y por eso la política industrial que dejamos se vuelve fundamental, es el encadenamiento para que los productos que se producen aquí
puedan empezar a tener más contenido regional. Si tú le aumentas el 1% a las plasmas que exportamos, a toda la parte eléctrico-electrónica que se construye para poder ponérselas a otras piezas, a la parte de computadoras, a la parte de los propios los semiconductores, tenemos un cambio importante en los números de nuestra economía. Muy bien. Hace un ratito, platicando, me decías, ahorita les voy a decir porque no crean que no voy al mandado a hacer el tema de la inflación. El tema de la inflación, pues es un asunto que sí le está pegando al bolsillo de la gente, ¿no? Como gobierno federal... ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno? Vamos a ponerlo en perspectiva otra vez y me vuelvo a referir. 2 cosas que hacían mucho tiempo no pasaban. Primero, una pandemia de la naturaleza que pasó, y segundo, la guerra de Ucrania y Rusia. Sí. Estos 2 factores vinieron a crear más problemas en términos de inflación, y voy a desglosarla. Y luego, la inflación al inicio en México fue una inflación importada. Empezamos a tener ruptura en cadenas de suministro, y por otro lado, pues empezó a haber faltantes de otros productos. Todo esto empezó a generar una inflación y bueno, está creciendo. ¿Qué hizo el gobierno mexicano en esto? Bueno, primero algunos granos venían, el granero mayor son Ucrania y Rusia, son de los... Entonces dices tú, pues ahí estamos ya medio manita de coche para todos, ¿no? Por otro lado, fertilizantes también vienen de por allá, y también otro problema en ese sentido, porque pues el suelo mexicano produce una serie de cosas. Y por otro lado, ¿qué hizo el gobierno mexicano? La primera cosa que hizo el presidente de la República, y esto depende y estuvo liderado de una manera extraordinaria, y así lo ha estado haciendo el propio Ramírez de la O, fue decir, vamos a empezar a subsidiar la gasolina. Y el subsidio ha sido generalizado, es decir, la gasolina, no me acuerdo ahorita en qué números, pero ahí lo sacan todos los lunes, nos dan los números más o menos. Al estar subsidiando la gasolina es un subsidio generalizado para el resto de los productos y para que la inflación se contenga de alguna manera, ¿no? Ese ha sido uno de los apoyos máximos. Por otro lado, se creó un programa con algunos productos de la canasta básica, junto con productores y con los comerciantes de los comercios mayores del país, voy a ponerlo así, ¿no? En donde 24 productos básicos de la canasta básica tuvieron un acuerdo para precios en donde se quitaron aranceles, se quitaron trabas y se les dio como facilidades para la importación de todos estos productos para que no hubiese pretexto para que los precios de ellos aumentaran, ¿no? Esa fue otra de las cosas que el presidente hizo a través de Hacienda, en conjunto con Zagarpa, con Secretaría de Economía y con, ¿qué otra secretaría participó? Y con Profeco. Por otro lado, también la repartición propiamente de fertilizantes o distribución para que en el consumo interno podamos fortalecernos, y en las partes más alejadas del país donde la gente produce puedan tener el autoconsumo y puedan producir y hacer intercambios entre ellos, en donde los precios se siguen sosteniendo porque no aumentan los insumos. Por otro lado, también fue esta parte, hubo un acuerdo para que en casetas, para cuando fuese tránsito de alimentos también, de estos alimentos, de estos 24, no aumentara el costo de la caseta, ¿no? Y uno de los retos que no sé en qué quedó, porque yo salí ya para cuando estaba, era la parte del tren, ¿no? El tren cobra, es un gran reto. Tenemos ahí un monopolio, duopolio, o como le quieras llamar, pero el reto de los trenes, y además no se hablan entre sí. Cuando digo no se hablan son dos compañías, ¿verdad? Así es, que ya ahorita parece que viene una fusión, etcétera. Pero ahí ha habido un tema en donde la autoridad no ha ejercido la autoridad para ponerlos y decirles, hasta aquí llegaste y te pones a hacer lo que te toca hacer en inversiones, en infraestructura y en conectarte, y no me importa a mí si eres A o eres B. Sí, porque hay concesiones de ciertas rutas, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, esa era algo que estaba para hacerse dentro del plan. No sé qué pasó, yo salí en el momento propio del tránsito de lo que estaban atendiendo eso. Le tocaría prácticamente a través de una norma a ¿cómo se llama? A la Secretaría de Infraestructura,
Luego, ¿qué más estaba? Era, ¿no? La parte esta, creo que más o menos eso es la parte de lo que estaba, lo que el presidente delineó para la parte inflacionaria. ¿Y cómo es un día normal de trabajo con el presidente? ¿Cómo es el presidente? El presidente es un hombre incansable, es un hombre que tiene un sentido del humor increíble. La verdad es que es un hombre divertido, además es un hombre con un conocimiento enorme, te conoce no solamente la historia del país, sino también te conoce el país de una manera importante. Si vienes en la carretera ya te va a decir aquí, qué sigue, haz de cuenta, ¿no? Está constantemente atendiendo y resolviendo. O sea, a ti te hablaban en una junta en la mañana, ¿sabes qué? O tienes que estar en la mañanera. Te avisan antes, a las ¿no? 4 de la mañana, te 3 de la avisan mañana. antes, ¿no? Te avisan antes y te dicen vas a tener que estar en la mañanera, vas a tener que estar aquí, o también te mandan y te dicen estos son los pendientes que traen o que llegaron a presidencia y que te toca atender. Y hay ocasiones en donde vas tú donde sea y de repente pues suena el teléfono y ya sabes que es el presidente y entonces bueno pues como dicen, el teléfono rojo existe. El teléfono rojo existe, ¿no? Así es. Muy bien. En el 2000, ¿qué fue? ¿El año pasado? ¿Cómo sales? ¿El año pasado? Sí, el sales, 6 ¿no? de octubre del 2022, así es. Termina tu proceso dentro del gobierno federal. Así es, decido dejar el gobierno federal, así es. ¿Y cómo sales? Porque se especuló mucho que si había algún distanciamiento con el presidente, que si no... Fíjate nomás etcétera. cómo es esto. Porque ya ves que las redes hablan de todo y... Así es, yo les digo que todo el mundo dice que duerme conmigo y que sabe todo lo que pasa por mi mente, ¿verdad? Sí, y cuando digo duerme conmigo es por la cercanía de saber lo que pasa, ¿no? La verdad, yo desde el 26 de julio empecé a hablar con el presidente, fui a verlo, traía una lista de pendientes con él. Y al final le digo, bueno, presidente, pues te quiero decir que se me hace que ya no te estoy sumando. Ok. ¿Y cómo? Sí. Y le dije, creo que me quiero ir. Tú me dices cuándo y cómo. Y me dice, ¿por qué? Le dije, no es un acto en sí como tal, sino es la suma de cosas. Y creo que ya no te estoy sumando. Claro que me ayudas mucho y no sé qué. Total, quedamos de vernos la siguiente semana. La siguiente semana nos vimos. Mi interpretación es que él haya pensado y dijo, bueno, pues está agotada, cansada y necesita ver las cosas en una perspectiva. La semana siguiente volví y me dijo, ok, le dije, pues seguimos en la misma tesitura, ¿cuándo te conviene a ti? Me dijo a diciembre, le dije, no es mucho. Le dije septiembre. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, voy a mi casa. Yo creo que en estas cosas poca gente lo cree. Sí. Y seguimos platicando, discutiendo, me hizo algunas propuestas, le dije no y ya me voy. Me dijo inclusive que otra vez, pero ¿qué vas a hacer? Pues voy a mi casa, ¿no? Y bueno, me dijo, vamos viéndolo y vamos viendo. Le dije, no, le dije, si yo te dejo ir viéndolo, le dije, me vas a llevar a fin de año. Y fuimos, platicando y fuimos poniendo fechas, pues hasta que se dio. Hasta que se dio el proceso. Sí, y te regresaste a tu casa. ¿Y qué estás haciendo ahorita? ¿Qué hago? Sí. Soy esposa, soy madre, trabajo y tengo... Sí, ¿qué hago? Digo, las actividades pues no se detienen, obviamente, ¿no? ¿Qué hago? Voy a ponerlo y no... Sí, tengo, me dedico... Tengo un negocio con mis hermanas. Ok. Que lo tenemos desde hace mucho, está en Sinaloa y pues lo atendemos y lo vemos. O sea, ese siempre ha existido desde... No siempre, no, sí. Mi mamá nos lo dio en una separación de los negocios que hizo y decidió heredarnos en vida. Luego me dedico a dar cursos de crecimiento personal o apoyo para lograr metas, que lo hice por mucho tiempo y pues lo dejé de hacer por el tema de mi trabajo propiamente en el gobierno. Por otro lado también estoy dando pues conferencias de por qué es importante invertir en nuestro país, las grandes oportunidades que tiene el país. También en este aprendizaje de mi madre y de mi padre, sigo sirviendo en donde estoy y donde puedo. Ando en muchos lugares apoyando, ¿sí? En lo que he hecho históricamente.
¿no? Pues Entonces, finalmente hay una vocación, ¿no? Así estando es. en el gobierno o no estando en el gobierno. La ¿sí? sigo haciendo y pues aquí andamos. Qué padre. Oye, bueno, ya regresando ahora en Nuevo León, ahora sí tiempo completo porque estabas yendo y viniendo, me imagino, Así o cuando es. había oportunidad pues venías acá. Uh-huh. Hay un problema pues muy complejo que es el tema del agua. Ajá. Donde hay una infraestructura con la presa del Cuchillo, que se está haciendo un nuevo Uh-huh, acueducto uh-huh. y demás. ¿Cómo visualizas tú el problema del agua? O sea, la solución... Fíjate, el problema del agua yo no lo quisiera circunscribir a Nuevo León. Uh-huh. Sí, Creo sí. que el problema del agua, vivimos una crisis hídrica, el estrés hídrico es impresionante en México, en el mundo, uh-huh. y todo este tema que esto. ¿Qué veo yo? Y creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer y voy a, fíjate, cuando yo estaba aquí en Nuevo León antes de irme a la campaña, ya teníamos este tema del agua y recuerdo que se hablaban de 3 cosas que tenían que irse haciendo. Y otra vez se hablan, pero no se ejecutan porque son obras invisibles y nadie le quiere enterrar el dinero, Sí. aunque ese dinero florece porque te está dando vida, porque es el agua, ¿no? Una de ellas decían el tema de fugas, ¿no? El tema de fugas, todo el mundo se hace güey y no la atienden, ¿no? El otro también, la parte agrícola, la parte de fugas agrícolas y toda esta modernización que se ha dado en el tema de la agricultura para utilizar menos agua, para aprovechar el agua y también para, voy a decir, para quitar las fugas que hay desde donde se vacían las aguas hacia las siembras, ¿no? Y por otro lado también el tema del uso y consumo de nosotros, Sí. y cuando digo de nosotros como seres humanos de forma cotidiana, yo recuerdo, fíjate, cuando yo estaba de estudiante tuvimos problema de aguas, de escasez de agua fuertísimo y gravísimo, y me acuerdo que no había agua, que nos la cortaba el gobierno, aquí en Monterrey. Sí, yo me acuerdo, en los 80s me mandaba mi mamá con una tinita de fórmese ahí porque va. Teníamos, si no mal recuerdo, que empezaron a hacerse las cisternas y todo esto. Yo recuerdo, yo me cambié de casa, me cambié a donde vivo ahorita en el 2008, 2008. Y llegué y había un tinaco ahí arriba. La casa era una casa que ya hecha, vieja. Y había un tinaco de asbesto y lo primero que dije, quiten ese monstruo, y lo quité. Sí. ¿Cuándo iba a pensar que de repente dije, ¿dónde quedó el tinaco? ¿No? Sí. ¿A dónde voy con esto? Son ciclos, pero ahora estamos agotándola y creo que nos hemos perdido de tener el cuidado que tenemos que tener, ¿no? Yo veo gente, digo, a mí me decir esta parte de que te multen porque sobreusamos, pero también tenemos otra parte más y creo que el gobierno, y cuando hablo del gobierno hablo a todos los niveles municipales, estatales y federal, en toda la República. Tienen que ser más estrictos en el uso, en el otorgamiento de permisos para la construcción de vivienda. Okay. Y cuando haces sobre todo desarrollos inmobiliarios más grandes, ya tienes que meter plantas de tratamiento de agua. O sea, hay muchas cosas y en las propias empresas también, en donde creo que tenemos que tener todo este cuidado. ¿Por qué? Porque no te la puedes, y entre de más largo traigas, de más lejos traigas el agua, mayor costo. También está toda esta parte de la desalinización, que también viene ahorita, en lugares donde llueve con más. Yo recuerdo que había en el 2000, cuando venía, que decían que se iba a acabar el mundo y todo esto, sale un libro en la Ciudad de México donde hablaban como el profesor Hank hablaba de captación de agua de lluvia. Sí. ¿Cuánta captación de agua de lluvia tenemos en donde llueve más? Imagínate Guadalajara, la Ciudad de México, el sureste. Sí. No la tenemos. Hay en muy pocos lugares. Entonces, todo este tipo de acciones colectivas son las que van a ir cambiando la manera en que podemos enfrentar esta parte de la crisis hídrica. Y el otro gran tema, contaminación del aire. Aquí te voy a decir, aquí sí me voy a Nuevo León y te voy a decir. Ándale, sí. Aquí en Nuevo León tenemos, y recuerdo mucho, también me tocó antes, se ha hablado mucho de esto, y a mí me han dado 3 estudios donde me dicen quién es el culpable. Y cuando digo quién, qué factor es el que produce más. Sí. Y dependiendo de la solución que te quieren vender, es el que te dicen que tiene el mayor problema. Y otra vez, es un problema integral. No hay una causante solitaria. ¿Sí? Tenemos vehículos y camión y transporte público, tenemos empresas y tenemos pues la refinería. Son 3 factores, ¿no? Sí. Y bueno, y cuando digo refinería también hablo de las pedreras. Sí. ¿Sí? Y aquí nos hacemos güeyes todos, ¿por qué? Porque pues dicen, y aquí es donde tienes que encontrar un balance. ¿Cómo yo no he visto? Y otra vez,
cuando se quieren portar muy machitos aquí en el gobierno del estado, te dicen, y no nomás este gobierno, hablo desde el anterior, salen y no, sí, ¿qué vamos a hacer? Y ya que ven qué implica, a todo mundo se le acaba la valentía, ¿no? Entonces creo que aquí, y te metes en un problema bien complicado. ¿Desde cuándo estamos diciendo que deberíamos de tener, o sea, cuáles son las facilidades que das y los incentivos tú para traer un carro que no contamine? Entiendo la parte de quien tiene dificultades económicas y entonces dices, el gobierno tendría que estar dando incentivos para cuando cambias tu carro, etcétera, etcétera, a través de políticas públicas, eso pienso yo, y entonces empezar a decir, cambiamos. La otra, el transporte público. El transporte público, no voy a entrar al tema, es deficiente, malo, y tenemos de los menos malos del país. Sin embargo, es un transporte público ineficaz en términos de logística. La mayoría te lleva a Juárez para cambiarte de lugar. ¿Qué fregados tienes que ir a hacer a Juárez? Sí, ahí en la calle Juárez todo el mundo, ¿no? Sí, todo confluye al centro en Monterrey. O sea, no quiero ir a Juárez, ¿a qué digo? Entonces, creo que en todo esta, y me acuerdo que el Bronco, que si el reacomodo, y la verdad es que han puesto gente muy incapaz en la parte de movilidad, porque la han puesto como puestos políticos y no como puestos de operatividad, ¿sí? Me acuerdo cuando Jorge Longoria estuvo en esta parte del transporte, Jorge, un conocedor. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con comunicación, pero lo voy a hablar. O sea, no es posible que con la tecnología no sepas tú que estas concesiones son de Juan, de taxis, y el chofer tiene que ser Roberto, María y Luis. Y traen esto, no te lo quieren dar. ¿Qué esconden? Entonces, en este sentido, me voy a la contaminación porque juega un tema similar, ¿no? Todo el mundo se hace güey. Y hay que encontrar un balance en cómo corriges el tema del transporte público, que ahorita finalmente se va a empezar a corregir. ¿Cuántos años nos va a tomar? No sé. Ahorita con el tema de la línea que nunca se hizo, o sea, todo esto que sabemos, ¿no? Entonces, el transporte público, si tuviésemos un transporte público eficaz, tuviésemos resultados diferentes. Voy a hablarte, por ejemplo, Miguel Treviño. Miguel Treviño hizo la ciclovía, que la ciclovía yo no he visto más de 10 gentes en ella, si no es deportivamente sábados y domingos. Gastó un dineral y todo eso en lugar de poner un transporte público que fuera local y que nos sirviera para realmente utilizarlo. Tú nomás dime, ¿quiénes de los jóvenes se van a ir en San Pedro en bicicleta al TEC? Cuando me bajes, es decir, si tú llegas en bicicleta, yo te bajo el 5% de la colegiatura, creo que empezaremos a llegar. Claro. Entonces, creo que no hay innovación en esto y hay rollo, ¿sí? Hay mucha boca y poca acción, ¿no? Y sí creo que en esto de la contaminación, un factor importante que empezó hace tiempo, alcalde, ¿cómo vamos? Fue el tema de cuántos árboles por habitante o por metro cuadrado, y en eso creo que se han hecho ejercicios importantes. Por otro lado, tenemos este tema, si la refinería, si no, y otra vez salen los valientes, ¿no? En donde dicen, es que la refinería, bueno, yo no sé si la refinería esté produciendo gasolina tal con azufre o no, que sí veo. ¿Quiénes son los mayores vendedores de gasolina aquí? Son Oxxo, Super 7 y Exxon. Exxon y Chevron. ¿De dónde la compran? Pues no lo sé. Y aquí hay que ver qué ver. Entonces, creo que hay que entrarle de una manera más fuerte y también, por otro lado, empezar a cuestionarnos nosotros. ¿Quién soy yo como consumidor que produzco ABCD, ¿no? ¿Y en qué cosas puedo contribuir, ¿no? Voy a meter y entrar en todo esto, o sea, tengo una gama de cosas en donde yo puedo contribuir a que la contaminación disminuya. Y la pregunta es, si voy a ir al Super 7 o al Oxxo o a la tienda de la esquina. A 2 cuadras, voy a ir en el carro, lo voy a prender y voy a utilizarlo. El juego también de que en San Pedro que los niños iban a irse de esto, duró 3 días y se acabó, ¿no? El tema de que las mamás quieren que los niños tomen 15 clases en el día y las andan en friega, ¿sí? Vuelta y vuelta todo el día. Entonces creo que hay mucha boca y hay poca acción. ¿Sí? Finalmente, Tatiana, ¿qué sigue para ti? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te visualizas? ¿En Nuevo León?
México, trabajando. ¿Dónde me veo y cómo me visualizo? Te digo algo, cargo, ¿sí? Sí. Ajá. De hecho, antes de llegar aquí, platicaba con el diputado Mauricio Cantú y estábamos filosofando de una manera muy importante y me decía Mauricio que le encanta a él ser útil, ¿no? Entonces, a mí me gusta ser útil a la vida, a la vida y al entorno donde estoy y siempre me veo donde soy útil. Órale, excelente. ¿Sí? Muy Así bien. es. Pues muchísimas gracias Al por contrario, acompañarnos. encantada. Muchas gracias. Hasta la próxima. Listo. Ok. Pues muy bien. Pues muy bien. ¿Cómo te sentiste bien? Yo ¿Algo muy que bien. quieras que No,